Aquí estamos listos ya para comenzar. Estuvimos estudiando la semana pasada acerca de Primera de Corintios 13 y lo vimos completo, hicimos un resumen el día viernes, pero el tema del amor, ahí está hablando del amor de manera horizontal, ¿cierto? Más que nada el amor entre hermanos, cómo está orientado Primera de Corintios, luego del 13 viene el 14, usted me va a decir sí, pero es que el 14 habla de las reuniones de iglesia. Él está ordenando ciertas cosas como reuniones de iglesia. Entonces va todo orientado hacia ese punto. Pero hay otros muchos versos en la Biblia que nos hablan del amor de Dios. Y hay algunos versos que nos impactan, ¿cierto? Que hablan a nuestras vidas, a nuestros corazones. También a veces dependiendo de las etapas o las cosas que estamos pasando en nuestras vidas. Así que quiero recordar que leímos Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos ahí contentos. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó y nos amó primero. Cuando nosotros éramos pecadores, no estábamos ni ahí con el Señor, como se dice acá en Chile, y no queríamos nada con Dios y Él nos amó y vino por nosotros a rescatarnos. Así que eso es muy importante. Y también estudiamos, ¿cierto? Todo lo que implicaba Primera de Corintios 13. Pero hoy quiero que vayamos a Efesios. Efesios, estuvimos leyendo la semana pasada Efesios 1, del verso me parece del 15 o 16 en adelante, y toma un poquito del 2, cuando habla de que la importancia y lo que hacía Pablo era orar por los creyentes en todas las iglesias. ¿Para qué? Para que sus ojos fueran abiertos, los ojos de su entendimiento fueran abiertos, para que pudieran ver y comprender todo lo que ellos tenían acceso y todo lo que Dios había hecho por ellos y cuál era el poder que residía en ellos. Y para darles un ejemplo de ese poder, dice, es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que también lo puso por sobre. Y dice, y todas las cosas, las otras cosas bajo los pies, pero también ese mismo poder constituyó al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cierto? Entonces, dice que le dio un nombre, sobre todo principado, todo potestad, todo poder, un nombre que no hay otro como él. Es un nombre que él se lo ganó por su obediencia. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo imperfectos, podamos alcanzar esas cosas que por su perfección solamente las podía hacer. No había forma en que nosotros llegáramos. Entonces, él ganó ese nombre, pero dice que Él nos dio ese nombre a nosotros. Nos dio para que lo usemos como iglesia, para que usemos ese nombre a favor de la iglesia, a favor de lo que Dios ha hecho, a favor de la humanidad, a favor y entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, Efesios 10, verso 14. Este es Pablo escribiendo y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está orando Pablo una vez más, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto tiene que ver con la bendición que estaba sobre Abraham, que es la bendición que estamos nosotros, porque de la simiente de Abraham vino Jesús y nosotros ahora estamos en Cristo. Dice, para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Es un tremendo verso, ¿cierto? ¿Qué está diciendo aquí? En la Reina Valera lo dice así, dice que Él quiere que habite en nosotros
habite en nosotros. ¿Qué significa habitar? Es que se aloje permanentemente, que resida, que more en nosotros. O sea, lo que él está diciendo, que habite Cristo por la fe. Cuando tú recibes al Señor en tu vida, entonces Él viene a morar en ti a través del Espíritu Santo. Dice que el Padre y el Hijo vendrán a morar en ti. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y ellos dice que habita, que se aloja de manera permanente, que reside, que mora en ti. No existe tal cosa como que, ay, se me olvidó hacer esto, o pequé, y el Espíritu Santo se vaya de ti. David oraba eso en los Salmos y decía, Señor, que tu Espíritu no me abandone. Pero era porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunas personas. No estaba en las personas, no estaba dentro de las personas, sino que estaba sobre. Entonces él había visto cómo el Espíritu de Dios había abandonado a Saúl, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Saúl había desobedecido. Entonces el Espíritu de Dios dice que se levantó de la vida de Saúl. No, ya lo abandonó y después venía un espíritu malo a atormentarlo. Y era ahí cuando David tocaba el arpa, ¿cierto? Y eso aliviaba a Saúl. ¿Por qué? Porque era una música ungida. Él adoraba a Dios cuando él tocaba ese instrumento. Y eso hacía que ese espíritu que molestaba a Saúl lo dejara en paz. Entonces David, viendo eso, él decía, no me vaya a pasar a mí lo mismo. No me vaya a pasar a mí que Dios me ungió para algo, y por mi desobediencia, porque David no era perfecto, tenía un corazón conforme al de Dios, en el sentido de que él amaba a Dios y era rápido para arrepentirse, pero perfecto no era. Entonces él pensaba que también le podía pasar lo mismo que a Saúl. Entonces él le dice al Señor, que tu espíritu no me abandone, no me deje. Pero es algo que para nosotros es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque Él viene a habitar dentro de nosotros. Entonces dice que cuando tú naces de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de tu espíritu y dice que eres sellado. Ese sello es la garantía de tu salvación. Ese sello, eso que pasó dentro de ti, te garantiza la salvación completa. O sea, de tu alma y de tu cuerpo también, completa. Pero ya está sellado. Entonces, Él viene a habitar, a alojar permanentemente, a residir en ti. Él no te abandona, Él no te deja. Me gusta de Dios porque es de palabra, ¿cierto? Él cumple su palabra, es íntegro, Él no te abandona y no te deja. Y tenemos tantos versos para darnos cuenta que Él cumple y es así. Entonces Él dice, por la fe en vuestros corazones, a fin de que, dice, por la fe, esa palabra fe, pistis, confianza, ¿cierto? Que es así una firme convicción, o sea, ¿cómo habita en mí? Por la firme convicción de que yo creo que Jesucristo es el Señor. Esa es la forma, no hay otra forma. Yo acepto y creo que Jesucristo es el Señor y eso dice que Él viene a habitar en mí y soy salvo. Entonces tengo que habita, que tiene confianza y luego dice, así el verso dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados, ¿qué significa arraigados? Así como lo dice la palabra, echar raíz, ¿cierto? Estaba contándoles yo que hace un tiempo yo vi un tutorial de YouTube y decía cómo hacer que las rosas que te regalan, que a veces son muy lindas, echen raíz, ¿cierto? Y que puedas hacer una plantita de esas rosas. Entonces, una forma de enraizar, ellos contaban ahí que era poniendo miel en el tallo, a la parte final de la rosa. Tú lo cortas, ahí le pones miel y lo entierras en una papa. Bueno, y eso lo pones ahí en tierra para que eche raíces. Ok, a mí ahí no me resultó, a mí me salieron papas. Alguien puede decir, bueno, pastora, las papas están caras, sí, pero me salieron la otra vez, no ahora. No tengo papas ahora y esas estaban enterradas en Santiago. Entonces, no tengo papas ahora. Pero yo quería rosas en ese momento. ¿Para qué? Para que echaran raíces. ¿Por qué? Porque si tú solamente entierras el palito y no echas raíces, se muere.
qué es lo que el Señor quiere? Que estemos enraizados en Él, que echemos raíces fuertes, que no nos mueva nada. Hace unos días atrás estaba viendo un pino cerca de aquí, no muy alto, estaba creciendo recién, pero hubo tanto viento, que tumbó el pino, lo botó. Entonces yo estaba analizando, pensando mientras veía el pino y decía, claro, porque este lugar donde estaba puesto el pino tiene mucha agua. ¿Y qué pasa cuando un lugar tiene mucha agua? Los árboles no echan raíces profundas. Entonces tú no puedes tener árboles tan altos. ¿Por qué? Porque si no el viento los va a botar. Y eso es lo que pasa muchas veces con los creyentes. No tienen raíces profundas y cualquier viento de doctrina los mueve, los bota. Cualquier cosa que pase en su vida los bota. Y porque no echaron raíces profundas. Pero cuando tú tienes un árbol y no, es un lugar que no tiene tanta raíz, que no tiene tanta agua, entonces el árbol echa raíces hacia abajo. ¿Para qué? Para buscar agua en las napas subterráneas. Y eso hace que eche raíces profundas y fuertes. Y allí, entonces, cualquier viento, cualquier cosa que pase, no lo tumba, no lo bota, porque está firmado en la tierra, está enraizado. No sé si a usted le ha tocado alguna vez sacar un árbol o moverlo por alguna situación, y a veces son raíces tan grandes que tienen las palmeras. En las zonas tropicales tienen raíces profundas que hacen que los vientos no las boten, ¿cierto? Entonces, así el Señor quiere que nosotros tengamos raíces profundas, que estemos arraigados en Él. Luego dice, y cimentados. ¿Qué es cimiento? Un fundamento. No solamente arraigados en Cristo, sino que con fundamento, que el fundamento es Cristo. Eso dice, que es la piedra angular de nuestra fe, que es la piedra angular de toda la fe, de la salvación de la humanidad. La piedra que desecharon, dice los edificadores, la piedra que nadie pensó, porque no vino con las vestiduras que a ellos les hubiese gustado que viniera. Entonces, como Él no se presentó con pompa frente a todo su pueblo, entonces ellos lo menospreciaron, la desecharon, dice la Escritura. Pero Dios lo hizo ser el fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Cristo. Ese es nuestro fundamento. Y allí esa base es para levantar, para edificar sólidamente, para consolidar. Entonces no es solamente echar raíces, sino que nuestra fe es Cristo. Y allí nosotros nos agarramos de Él y de allí edificamos. ¿Qué se edifica? La Biblia dice que cómo nos edificamos a través de los dones espirituales, a través de las dones ministeriales, ¿cierto? Ellos son para edificar el cuerpo de Cristo, para que podamos crecer en Él. Entonces vamos creciendo, pero el fundamento debe ser Cristo. Si hay otro fundamento, eso se va a caer. Pero si el fundamento es Cristo, entonces va a ser un crecimiento sólido. Quien da el crecimiento es Dios, dice la Escritura. Pero nosotros edificamos sobre ese fundamento. No hay otro fundamento. No hay otro nombre dado a los hombres. Es el único nombre, Jesucristo. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre, el Señor Jesucristo, es un título que se le dio. Se le dio el nombre de el Señor. Entonces, y luego Jesucristo. Entonces, allí está cimentada nuestra fe. No hay otro nombre, no hay otra forma, no tenemos otra manera. Y allí luego tenemos, entonces, que seguir con el verso. Dice, ¿cimentados en qué? En amor. O sea, Dios es amor. Jesucristo es el representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué leímos en 1 Corintios 13? Dice que hay tres cosas que eran primordiales que iban a permanecer siempre, que era la fe, la esperanza y el amor. Pero dice, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? ¿Por qué el mayor? Porque representa el carácter de Dios, representa lo que Dios es, no lo que nosotros imaginamos del amor, sino lo que Dios es. Él se define y lo define en 1 Corintios 13, ¿cierto?
qué tipo de amor es. Pero él dice que, la escritura dice que Dios es amor. Entonces, ¿dónde estamos agarrados? ¿Dónde estamos cimentados? En el amor de Dios que fue demostrado a nosotros. ¿Cómo? Cuando éramos pecadores, ¿cierto? Él nos mostró, nos demostró, nos probó su amor porque Cristo vino a morir por nosotros. Eso leímos en la mañana en Romanos 5:8. Entonces, bueno, en la mañana, hace un ratito atrás. Entonces, sigamos. Dice, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. ¿Qué es lo que es la anchura? Ancho. Dice, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú entiendas, que tú comprendas. No solamente que tengas una idea, sino que tú puedas gustar. Y Él quiere que tú seas lo suficientemente fuerte y competente, comprendiendo todo lo que Él tiene para ti, que tú puedas recibir completamente, que te puedas apoderar, que puedas poseer, que puedas alcanzar, que puedas asir, que te puedas agarrar de eso. ¿En qué? Comprendiendo toda la anchura. ¿Qué significa anchura? Ancho. Dice longitud, largo. Profundidad, extensión. Pero también esa profundidad tiene la variante de, es como, esto es un misterio, no comprendemos el amor de Dios. Dios quiere que esa profundidad tú la entiendas, la comprendas. Y dice la altura, la elevación, la altitud, lo alto que es el amor. Entonces aquí nos está mostrando el amor de Dios en 4 dimensiones. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Eso es lo que nos está mostrando. Nos está diciendo, esto es todo lo que tengo para ustedes. Quiero que lo comprendan, más allá de su mente pequeña. Dejen que el Espíritu Santo les muestre. Gracias, Señor, porque nos muestra qué es lo que Él tiene para nosotros. Leímos la semana pasada Primera de Juan. Lo vamos a leer de nuevo. ¿Les parece? Voy a buscar aquí Primera de Juan. Aquí tengo Romanos. Pero por acá tengo anotadito Primera de Juan. Primera de Juan, el verso, capítulo 5, verso, déjenme ver aquí, 14. La Reina Valera lo dice así, déjenme buscarlo. Acá está, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, quiero preguntarles a todos ustedes, cuando vamos a Dios y conocemos su voluntad, hay personas que dicen, Señor, yo no sé lo que tú tienes para mí. No, la Biblia dice que tú sabes. Y lo que está escrito es la voluntad general para todos. Cuando tú caminas en la voluntad general de Dios, entonces Dios te puede hablar de la voluntad específica para tu vida. ¿Ok? Está escrito. No hay mucho donde buscar si es que tú entiendes que está escrito. Allí, buscas allí, en las escrituras, la voluntad de Dios. Y dice que si conocemos, dice que si sabemos, ¿cómo lo dice en el verso 14? Dice que esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, dentro de su voluntad, entonces sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Sabemos que tenemos. ¿Cómo voy a confiar yo en alguien que no conozco? ¿Cómo confío en alguien que no sé qué es lo que quiere para mí? Por eso que es tan importante conocer el amor de Dios. El amor de Dios te libra del temor. Eso lo leímos también la semana pasada. Te libra del temor. Dice que tememos porque no hemos conocido el amor de Dios. Aquí Él está diciendo que quiere que estés arraigado en el amor de Dios, para que tengas la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Mira cómo termina este verso. Dice en el 19 de Efesios 3, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. O sea, Dios no quiere que tú tengas un poquito de Él.
Dios quiere que lo tengamos todo, por eso que Él envió, nos dio a su Hijo y nos dio todo, pero Él quiere que tengamos todo, que lo disfrutes, toda la plenitud del Señor, que disfrutes de todos sus beneficios. Sí, vamos a tener problemas en la tierra, pero es muy distinto enfrentar los problemas como meros humanos que enfrentar los problemas en Cristo. Eso hace toda la diferencia. Cuando yo entiendo la voluntad de Dios, no cuando alguien dice, bueno, es que a lo mejor Dios te quiso traer esto para enseñarte esto otro. ¿Qué dice la Escritura de eso? Algunos, y voy a sacar a San Job, ¿cierto? Algunos dicen, Job dijo, bendito sea Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que dice Job, pero eso lo dijo Job con su conocimiento limitado, porque al final del libro Job dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora tú hablarás y me enseñarás, ahora yo voy a entender. O sea, podemos tomar todo lo que dijo Job antes y decir, ok, Job estaba equivocado. Lo único que el Nuevo Testamento dice acerca de Job que debemos aprender es la paciencia de Job, no los dichos de Job. Porque aquí podría estar, también está escrito cuando Pedro le dice al Señor cuando él está hablando de la crucifixión, entonces Pedro le dice al Señor y le dice, no, que no acontezca tal cosa contigo, que no pase de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Y Jesús mira a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿cómo? Pero Pedro lo dijo, está registrado en la Biblia. O sea, ¿era la voluntad de Dios que Jesús no pasara por la cruz? No, la voluntad de Dios era que Jesús pasara por la cruz. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, cállate. Bueno, yo les estoy diciendo a ustedes que el Nuevo Testamento le dice a Job, cállate. Job, cállate. ¿Por qué? Porque Dios no da y quita. La Biblia dice que el Señor de las luces es el que nos da toda buena dádiva y don perfecto. Todo eso proviene del Señor de las luces. Y eso es lo que dice la Escritura. Job no tenía un entendimiento de quién era Satanás. Job no tenía un entendimiento más allá. Job no entendía las cosas, por lo tanto hablaba de algo que no entendía. Hablaba de algo que a lo mejor por tradición había escuchado, que alguien le contó, pero él nunca había tenido un encuentro con Dios, había conocido a Dios, y Dios, cuando al final Job cuenta ese encuentro con Dios, entonces él se da cuenta y dijo, yo no sabía nada. O sea, todo lo que hablé lo hice sin un conocimiento, sin una base. Pero Dios en su amor no le dijo y no lo retó, sino que le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? A ver si eres tan sabio, tan capaz. A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo me aconsejaste a mí? Entonces Job retrocede, dice, no, yo no sé nada de eso. Bueno, no sabes nada de nada, Job. Estás hablando por hablar. Quedó registrado lo que él dijo, para que aprendamos a no hablar tonteras. Para que aprendamos, yo con esto estoy metiéndome en San Job, ¿ok? Los cristianos tienen a San Job. Entonces, lo siento si estoy derribando esa fortaleza en su mente. Pero San Job, lo único que dice la Escritura que debemos aprender de él es la paciencia. Y no considerar lo que Job pensaba, sino lo que Dios dice de sí mismo. ¿Qué dice la Escritura de Job? Dice, lo que él temía vino sobre él. Y nos habla una vez más del temor. Job no confiaba en Dios. Job no confiaba la vida de sus hijos en Dios. Job tenía miedo y lo que tanto temía le vino. Eso fue lo que pasó con Job. ¿Qué es lo que Dios quiere que pase contigo? Que tú entiendas su amor, que tú entiendas lo que Él tiene para ti, que tú entiendas su herencia, que tú entiendas lo que Él hizo por ti, que tú entiendas la posición que Él te dio, que tú entiendas que el sacrificio en la cruz fue maravilloso. Fue maravilloso. Que Dios hizo algo que estaba esperando, todo el cielo estaba esperando y siendo expectante de lo que pasó en esa cruz para salvar a la humanidad y para darle un lugar que nunca antes había tenido. Es maravillosa
esa cruz. Es maravillosa esa sangre redentora que nos compró. Entonces, cuando nosotros hablamos necedades, cuando nosotros decimos, es que no sé si Dios me dio esto para hacerme aprender, ¿qué dice la Escritura que tienes para aprender? Tienes a las Escrituras, tienes al Espíritu Santo y tienes los dones de ministerio. Eso es lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento que tienes para aprender. Él no te enseña con enfermedad, Él no te enseña con dolor, Él no te enseña con pobreza. Es uno el que viene a matar, robar y destruir. Y Jesús vino a la tierra para desenmascarar a Satanás. Él es el que viene a robar, Él es el que viene a matar, Él es el que viene a enfermar, Él es el que viene a empobrecerte, Él es el que viene a traerte dolor a tu vida. Ese es Satanás, no Dios. No Dios. Dios quiere que entendamos, dice, que habite Cristo en tus corazones, a fin de que estés arraigado y cimentado en amor, que te afirmes de Él, que nada te tumbe. Que seamos como esos monos porfiados que les pegan ahí, quedan ahí parados igual. Dice, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, no solamente nosotros, sino que para muchos más. Dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, que va más allá de lo que tu mente finita puede entender. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos muestre a nosotros. Dice, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Que no solamente tomemos esto que ya fue depositado en nosotros, que ahora lo vivamos, que lo tomemos, que echemos mano de la vida eterna, que podamos, dice que podemos echar mano de la vida eterna a través de nuestra unión con Cristo. Eso habla Efesios. A través de nuestra unión con Cristo podemos tomar de lo que Dios hizo por nosotros, porque ya no son nuestras fuerzas. Ya no es nuestra capacidad, es Él en nosotros, es Él en nosotros, es Él en nosotros. No se trata de nosotros, no se trata de cuánto yo pueda llegar. Es lo que Él hizo por mí. Él ya hizo un camino para mí, para que yo lo transite. No es mi esfuerzo para llegar, no, es lo que Él hizo para que yo camine en ello. De eso se trata el Evangelio. Por eso son buenas noticias. Buena noticia. Voy a tomar tecito porque como me entusiasmé tanto con esta palabra, es que es tan maravilloso, realmente, es tan maravilloso lo que el Señor hizo por nosotros, que es como, gracias Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, gracias Señor por lo que hiciste en esa cruz. ¿Podemos parar un momento en nuestras vidas y darle gracias? Señor, nunca lo había visto así, nunca lo había entendido así, pero ahora lo veo. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros. Miren cómo lo dicen otras versiones. Se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice, verso 14. Por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu nos haga cristianos fuertes de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás, arraigados, cimentados. Así ustedes podrán comprender, junto con los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para dar. Todo lo que Dios tiene para dar. Todo lo que Dios tiene para dar. ¿Dónde tienes que estar arraigado y cimentado? En Él. ¿Dónde tenemos que estar allí? Tomar. ¿De dónde tenemos que tomar? De Él. ¿De dónde vivimos? De Él. Todo lo que Él ha hecho es para nuestro beneficio. Somos compañeros de pacto. Cuando eres compañero de pacto, no importa si uno es más débil que el otro. Él hizo un pacto entre ellos. Abraham estaba durmiendo cuando él hizo el pacto.
Y Él nos incorporó a ese pacto, no por lo que nosotros podemos ofrecer, no podemos ofrecer nada. Como alguien dijo alguna vez, no somos nada, solo polvo de la tierra. Pero Él nos amó y Él nos incorporó a ese pacto y Él nos dio todos los beneficios del pacto. Todo lo que es de Él es mío y todo lo mío es de Él. Ahora, yo no tenía mucho que ofrecer. Lo mío es de Él. Todo lo bueno que tengo es de Él. Pero el pacto que estoy diciendo ahí, que la humanidad no tenía nada que ofrecer, estaba sumida en sus pecados. Pero Él hizo un pacto con la humanidad. Lo incorporó a ese pacto y le dijo, lo mío es tuyo. Eso está diciendo. Ahora somos uno. Ahora estamos en Él. Ahora estamos juntos en este caminar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Así que te damos gracias, Dios, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, por lo que tú eres en nuestras vidas. ¿Cuánto nos cuesta a veces entender el amor de Dios? Voy a volver a leer 1 de Juan 5, verso 14, pero ahora lo voy a leer en otra versión, ¿ya? Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Tenemos confianza en Dios, porque si sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Algunas personas dicen, debemos golpear el cielo para que Dios nos oiga. No, la Biblia habla de que los cielos están abiertos. Cuando el Hijo fue bautizado, los cielos se abrieron y nunca más se cerraron. No hay cielos de bronce sobre nosotros. Eso fue antes del Hijo. Ahora, cuando Esteban estaba siendo apedreado, dijo, veo los cielos abiertos. Los cielos no se habían vuelto a cerrar. Los cielos seguían abiertos. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre, el Hijo, los cielos, la voluntad del cielo vino a la tierra a través del Hijo. Y los cielos no se volvieron a cerrar. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo en la Biblia, Dios habla hoy, está diciendo que nuestra confianza está porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Él nos oye. Él nos oye. No hay nada que podamos pedir que esté en su voluntad que Él no nos oiga. Y dice así, así como sabemos que Dios oye mientras nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Eso es fe. Cuando oras al Señor y crees, y dices, Señor, sí, tú lo has dicho. Yo creo porque sé que tú eres veraz. Sé que tú eres Dios y yo lo creo, no con mi mente, sino que ¿con qué creemos? Con el corazón. Con la mente hablamos, lo decimos, pero creemos con el corazón. Entonces, tenemos las peticiones. Entonces, si tenemos las peticiones, podemos reposar en Él. Podemos reposar en Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Podemos reposar en ti sabiendo que las peticiones que te hayamos hecho, entonces las podemos tener. Ahora, eso significa que si a mí se me ocurre pedir una pelota cuadrada, ¿cierto? Dios me va a dar una... No, es de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha hecho, de acuerdo a lo que está escrito. Pero debemos dividir correctamente las escrituras, debemos entender los pactos, debemos comprender dónde estamos situados nosotros, cómo Él trataba con su pueblo Israel, cómo Él trata ahora con su cuerpo, que es la iglesia. Cómo Él trata con nosotros. Pedro también nos llama al pueblo de Dios, ahora a nosotros. Entonces, ¿cómo Él trata con nosotros hoy bajo este pacto
que dice la Escritura que es mucho mejor, que es muchísimo mejor que el antiguo pacto. ¿Cómo lo podemos comprender si no comprendemos su amor? ¿Cómo podemos comprender lo que Él quiere para nosotros si no entendemos que Él quiere alojarse permanentemente en nosotros? Que Él quiere que confiemos en Él, que Él quiere que echemos raíces en Él, que Él quiere que Él sea el fundamento para que sea edificado nuestra vida en Él. Que seamos los suficientemente fuertes y que también tengamos una fuerza completa y competente en Él. Que lo podamos recibir completamente, todo lo que Él hizo a través de su amor. Que nos podamos apoderar de eso, que lo podamos poseer, que lo podamos alcanzar, que lo podamos asir. Esa es la voluntad de Dios. Por eso que en Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A veces no es agradable y para tu carne, pero para el Señor y en las cosas del Señor es agradable y perfecta. A veces tu carne no quiere obedecer a Dios. A veces tu alma, tu parte de tu alma no renovada, no quiere obedecer a Dios. Por eso que a veces ahí dice, pero si es la voluntad de Dios, ¿por qué me incomoda esto? Porque a veces a tu carne le incomoda, porque estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera diferente y el Señor ahora te está diciendo, esta es la forma, ¿cierto? Cuando habla ahí en Romanos 12 acerca de la renovación del entendimiento, que no te amoldes al mundo, que no sigas los patrones del mundo, que tú entiendas la voluntad de Él y que la puedas vivir, que la puedas hacer. ¿Se dan cuenta que es un tema que es recurrente en todo el Nuevo Testamento, el que nosotros podamos entender su voluntad? Por eso Pablo está orando y aquí este verso vuelve a comenzar. Dice, yo oro, me arrodillo a orar. Eso es lo que debemos hacer por nuestros hermanos. No pasar tiempo hablando mal de ellos, no pasar tiempo divagando nuestra mente acerca de cosas. Ora la Escritura por ellos, ora lo que está escrito para ellos, ora que ellos puedan entender, que ellos puedan saber, que ellos puedan vivir, experimentar la voluntad de Dios en sus vidas. Que tú lo puedas vivir, que tú lo puedas experimentar. Que tú lo puedas saborear, que tú puedas tomar lo que Dios ha hecho en tu vida y no menospreciarlo por ignorancia como Job. San Job. Lo siento para algunos que pensaban que eran como Job. No eres como Job, tú eres un nacido de nuevo. No eres como Job. Tú ya, al nacer de nuevo, tienes más entendimiento que Job. Entonces, ¿por qué a veces no gastamos nuestras energías en comprender a Dios y pasar tiempo con Él, en vez de pensar que es Dios quien envía el mal, que Dios te quiere enseñar a través del mal? Si no hay comunión entre Cristo y Belial, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿por qué entonces podríamos nosotros, Dios, usar lo malo para enseñarnos algo? Si en Él no hay oscuridad, en Él no hay maldad. En Él dice que no hay sombra. Dice sombra de variación, pero no hay sombra. No hay nada oscuro en Dios para que Él te quiera enseñar con oscuridad. Ningún padre quiere que su hijo aprenda sufriendo. Ningún buen padre quiere que su hijo aprenda sufriendo. ¿Qué es lo que hace un padre? Trata de evitar dolor a sus hijos. Eso es lo que hizo el Señor. Dios, Padre, vino a esta tierra, formó al hombre y le dijo, ok, eres libre, pero mira, te advierto, esto no. Si haces eso vas a sufrir. ¿Y qué hizo el hombre? Siguió ese camino y aprendió por dolor. Pero ahora en Cristo, Él nos rescató, Él nos redimió y podemos aprender sin dolor, sin sufrir.
No es la voluntad de Dios que aprendas a través del dolor. No es la voluntad de Dios que aprendas a través de una enfermedad. No es la voluntad de Dios que aprendas a través de padecer las cosas de las cuales Él te redimió. ¿Qué sentido tiene que el Señor haya pagado por tus enfermedades para enfermarte? No tiene ningún sentido. Eso es no entender la obra perfecta de Jesucristo. Y eso es no entender el amor de Dios y no conocer el corazón del Padre. El corazón del Padre es un corazón bueno. Él quiere buenas cosas para ti y siempre está esperando por ti. Siempre está tocando la puerta. Siempre está diciendo, hey, hey, ábreme la puerta a mí. No le abras la puerta a estas otras cosas. Ábreme la puerta a mí. Quiero llegar a tu vida. Quiero hacer algo por ti. Mira, todo esto es lo que yo hice y te lo traigo como un regalo. Quiero que esto se manifieste en tu vida. Quiero que lo veas. Quiero que lo disfrutes. Ahora estamos cerca de Navidad ya. Para mí ya casi empezó Navidad. En mi mente ya es como así, como campanitas todo el rato. Y ¿por qué me gusta Navidad? Me gusta, ¿por qué? Porque es una vez en el año que tenemos la oportunidad de mostrar el amor de Dios a otros. No regalos, no hacer jo, 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 no. El amor de Dios. Que reconozcan que sí vino Jesús a este mundo. Es maravilloso. Es maravilloso. Que vino un niño a morir por amor. Cuando María tenía ese niño en brazos, ella sabía que ese niño iba a morir, porque le fue dicho. Ella tenía a su niño en brazos, sabiendo que era el cordero inmolado, que sería el cordero inmolado, el cordero que quita el pecado del mundo. Y la única forma que un cordero quitara el pecado del mundo, todos la conocían en ese tiempo, era a través de sacrificio. Él derramó su sangre por ti y por mí. Él derramó su sangre para llevarnos de vuelta al Padre, porque el hombre había equivocado su camino, pero Dios no dejó al hombre a su merced, sino que le dio salvación. Él sabía que el hombre se iba a equivocar. Por eso desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, Él dio salvación al hombre, hizo un camino para el hombre. Y eso se manifestó en Cristo, cuando llegó el tiempo de mostrar la salvación a la humanidad. Así es, eso es lo que el Señor es para nosotros. Por eso es un Padre bueno. Qué bueno es conocer su amor. ¿Puedes conocer el corazón del Padre? Sí. ¿Puedes disfrutar del amor de Dios? Sí. ¿Puedes entender lo que Él te ha dado? Sí. Puedes orarlo, puedes pedirlo. La Biblia habla en 1 Corintios 14, dice que si tú oras en otras lenguas y no tienes interpretación de ellas, puedes pedirle al Señor que te las dé. Así también en muchas otras escrituras dice que tú lo puedes pedir al Padre. Ahí en Efesios está diciendo que el Padre, que el Espíritu Santo nos dé un espíritu de entendimiento, que ilumine nuestra mente, que podamos despertar a esta verdad tan maravillosa, que podamos disfrutar de ella. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Así que mañana vamos a seguir estudiando acerca de este tema. Hay tanto más que conversar, hay tanto más que aprender. Dios es bueno, Dios es maravilloso y tenemos tanto que aprender de Él para disfrutar de sus bondades acá en la tierra. No estamos esperando más allá del sol, no, Él lo hizo para que lo disfrutemos hoy. Hay cosas, sí, que vamos a estar allá y vamos a poder disfrutar y saber en plenitud, como hablábamos la semana pasada, pero hay tantas otras que ya podemos comenzar a disfrutar aquí en la tierra. Por eso Él dijo que el cielo se había acercado a la tierra. Me gusta decirlo así.
a través de la cruz, el cielo besó la tierra. Son todos bendecidos y nos vemos mañana. Chao, chao. Esto fue Revolución Hoy.